Mateo 24:38 dice la Biblia así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre celestial, cuán agradecidos estamos con tu persona porque nos has confiado tu palabra, este libro divino. Reconocemos que la Biblia, Señor, no es un libro cualquiera, es un libro, el libro de Dios. Es la revelación total y completa de Dios al ser humano. Te agradecemos, Padre, porque has tenido a bien el concedernos tener un ejemplar en cada hogar y de manera personal. No solo para poderla leer y meditarla en casa o en cualquier lugar, sino también poderla exponer, predicarla desde el púlpito en este recinto de adoración, habiendo traído nuestra propia Biblia, y junto con ellos, Señor, estamos aquí para presentar nuestro corazón también. Háblanos en esta mañana. Reconocemos la necesidad plena de tu palabra en nosotros. Reconocemos, Señor, que no solamente es necesario aprender algo que quizás no hemos escuchado en algún momento de nuestra vida cristiana, sino que también es necesario poder recordar conceptos y principios que ya hemos en su momento logrado aprender. Ayúdanos, Señor, por amor a tu grande nombre esta mañana, para que lo que sea expuesto sea grato a nuestros oídos y pueda llegar hasta la esencia misma de nuestro ser. También queremos pedirte, Señor, por el pastor, que le uses en estos momentos, que estará predicando también tu palabra a una congregación, a otra congregación. Rogamos para que lo uses con el poder de tu Espíritu y la gracia divina pueda ser suficiente para que esa iglesia, la cual está escuchando palabra y predicación de Dios, pueda ser movida a tomar decisiones y mejorar su relación contigo. Asimismo, Padre, nuevamente intercedemos por nuestra hermana Gaby. Tú conoces su cuerpo, tú conoces su situación, tú conoces, Padre, su estado de salud en estos momentos, y confiamos en ti que todo va a estar bien. Confiamos en ti, Padre, de que tu mano de poder es la que le estará haciendo evolucionar de manera favorable, y que muy pronto, como lo están preveyendo los médicos, esperemos que así sea, pueda ser dada de alta muy pronto, Padre, con su salud reponiéndose, con su cuerpo tomando la fuerza física necesaria, y que el resultado de la cirugía, Señor, pueda ser favorable para la hermana y que muy pronto pueda estar completamente recuperada de esta intervención quirúrgica, y tu mano poderosa y de sanidad obrando para bien en su físico. Oramos por sus hijos, por la familia también, para que puedan estar confiados, tranquilos, y que como iglesia de la misma forma, Señor, podamos estar dependiendo y teniendo la esperanza en nuestro Dios de que la hermana se estará superando prontamente esta etapa de la cirugía. Nuevamente, Padre amado, queremos rogarte que nos visites esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Encontramos en estos versículos y en su contexto tanto anterior como posterior el relato del propio Señor Jesucristo hablándole a mucha gente, a sus discípulos, y expresándoles acerca del tiempo en el cual se presentaría la venida de Él mismo, y lo presenta como el Hijo del Hombre. Así que hace una alusión o una referencia a un relato muy antiguo, propiamente en el Antiguo Testamento, como así lo conocemos, y mencionando lo que usted y yo estamos quizás dándonos cuenta de lo que está sucediendo hoy en día, que pudo haber estado sucediendo en los tiempos del
antediluvianos. Jesucristo expresó y dijo que en los postreros días, versículo 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, hablando del estado globalizado, si me permite el término, de lo que estará sucediendo en el mundo entero, hablando de globalización, propiamente de que algo sucede en un país y se ve reflejadas las consecuencias en muchos otros países. Lo que el Señor Jesucristo estaba declarando en este pasaje en su momento era justamente eso, que todo lo que estaría ocurriendo en un punto geográfico estaría ocurriendo y sucediendo en todo el planeta. Pero como en los días de Noé, dijo el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Todas las condiciones estarán puestas, presentadas para recibir la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Porque como en los días antes del diluvio, es decir, en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo y casándose y volviéndose a dar en casamiento, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. El día que Noé entró en el arca se perdió, se cerró la oportunidad. Ya no hubo más oportunidad de parte de Dios para que la humanidad, las personas, los habitantes de la tierra habitada en aquel entonces y conocida, tuvieron la oportunidad propiamente, pero llegó el tiempo en que ésta terminó. Una vez que entró Noé en el arca, dice la Biblia, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. A lo que quiero expresar, hermanos y muchachos, en esta mañana, es que lo que está hablando el Señor Jesucristo en este pasaje, en otro sentido, es que en los días antes del diluvio se presentó una crisis en la humanidad, en los habitantes de la tierra conocida en ese entonces. Hubo una crisis. Es decir, una crisis podemos definirla como un cambio o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso o en el desarrollo de la vida misma. Un cambio brusco o una modificación importante en el proceso o en el desarrollo de algún suceso en la vida o de la misma vida, propiamente hablando. Crisis se han presentado demasiados en toda la historia de la humanidad. Crisis estuvimos viviendo antes de la pandemia, durante la pandemia y en el tiempo post pandemia. Hubo modificaciones, hubo cambios bruscos en nuestro proceder, en nuestro ritmo de vida. Hubo una modificación importante en el desarrollo de los sucesos de nuestra propia vida, de la misma vida que estábamos, en la cual estábamos experimentando. Teníamos esas vivencias y llegó a tal punto dichos sucesos, dichos cambios, esas modificaciones que nos llevaron a cambiar nuestro estilo de vida. La Iglesia de Cristo no solamente sufrió dicha crisis. Ha habido crisis menores, si me permite expresarlo de esa manera, las cuales no han tenido mucho efecto en la vida de la Iglesia de Cristo con el paso de los años. Pero ha habido crisis muy fuertes, muy intensas, que han modificado realmente el transcurso de vida de la Iglesia cristiana. No deberíamos acostumbrarnos a esa modificación que este mundo está presentando como iglesia. Quiero reiterar o quiero corregir, como Iglesia de Cristo, como iglesia cristiana, no deberíamos acoplarnos
a habituarnos a esa modificación que este mundo, esta sociedad nos concede como resultado de dichas crisis, porque estamos perdiendo la batalla misma con el enemigo. Tristemente, muchos buenos hermanos, tristemente digo porque ya no los vemos, pero feliz por ellos, felicidad por ellos, porque ya están en la presencia de Dios. Pero ha llegado a haber tal crisis, tal modificación en nuestras vidas a raíz de la pandemia, a raíz de diversas y distintas situaciones que se han presentado en nuestro diario vivir, que como Iglesia de Cristo hemos sido afectados grandemente en nuestro proceder, en nuestro caminar con el Señor. Entendemos entonces, hermanos, que desde tiempos remotos siempre ha habido tiempos de cambios abruptos en el proceso de la historia humana. Si volvemos nuevamente en nuestro relato de la introducción, Adán y Eva decidieron desviarse, por ejemplo, para ilustrar lo que viene una crisis o una modificación en el ritmo de vida. Adán y Eva decidieron desviarse de la excelente calidad de vida que ellos habían tenido y que Dios les había provisto para ellos en el huerto del Edén. Sin embargo, a causa de la caída de ellos, de la desobediencia de ambos, de Adán y de su mujer, todas las generaciones tuvieron que vivir bajo cambios fuertes el resto de su existencia, tal que hasta la fecha los estamos llevando. Constantemente la raza humana tiene que irse adaptando a sucesos, por sucesos que se han presentado, no planificados, motivados por distintas crisis en todo el mundo, que surgen por situaciones generadas, algunos por el mismo hombre y otras sencillamente por causa providencial, porque así Dios lo ha querido. Pero en medio de tantas y variadas crisis, hermanos y muchachos, ha habido cristianos que de alguna manera han sido fortalecidos y han sido orientados por Dios para poderlas afrontar. Vamos a ver algunos ejemplos específicos en la Biblia de casos bíblicos en los cuales en medio de crisis, es decir, en medio de cambios bruscos o en medio de una modificación importante en el proceso o desarrollo de su vida misma, han sabido afrontarlas, las experimentaron, y algunos hijos de Dios supieron y lograron enfrentarlas, lo cual debemos de tomar ejemplo para nuestros tiempos. Primeramente, como lo dijo el propio Señor Jesucristo, en los tiempos de Noé se presentó un tiempo de crisis. Yo le he llamado una crisis espiritual. Cristo declaró que fue un periodo de completo descuido espiritual. Dice el versículo 38, ya leído, nuevamente lo voy a leer, de Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dice, y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que no entró en el arca. ¿Quién entró en el arca, hermanos? Solamente 8. Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas de los hijos de Noé, solamente 8. Salud. Esto quiere decir, no solamente por el versículo 38, sino por el relato real u origen de este tiempo de crisis, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, no creyeron. No creyeron en la predicación, utilizando ese término. A Noé se le dice que fue pregonero de justicia. Se puede decir que Noé fue el primer predicador de la historia. En lo que sus hijos construían el arca, que duraron entre 100 y 120 años construyendo el arca. Obviamente no tenían los instrumentos, no tenían la maquinaria, no tenían la herramienta que
que ahora en la actualidad se tiene para poder construir no una embarcación, sencillamente una caja de madera que pudiese flotar en el mar. Los mismos años que transcurrieron en la construcción y edificación del arca fueron los mismos años que Noé les estuvo previniendo, predicando a la sociedad en la cual él vivía para que se arrepintiesen por su descuido espiritual, porque debían de arrepentirse, de vivir lejos de Dios, de no considerar a Dios en sus vidas. Es verdad que no existía la ley vino y se generó, se promulgó décadas y algunos años mucho más adelante, pero existía la conciencia. Dios le dio una conciencia cuando pasaron y terminó ese periodo, esa dispensación de la inocencia con la caída de Adán y Eva. Cuando pecaron, se inició otro periodo llamado de la conciencia, cuando Dios le hablaba al ser humano a través de su propia conciencia, o a través del Espíritu de Dios hablándole al espíritu del hombre. Si no prefiere usted utilizar el término conciencia humana, vamos a llamarle espíritu del hombre. Dios enseñándole, hablándole, redarguyéndole al ser humano a través de su propia conciencia, pero el ser humano enclaustró, o más bien dicho, se endureció, se cauterizó, esa es la palabra, perdón. Se cauterizó la conciencia del hombre y decidieron no tomar en cuenta a Dios en ninguna decisión de su propia vida. De manera tal que Dios dijo, eso no es correcto. La maldad del hombre ha llegado hasta mi presencia, dijo Dios. Así que algo debo hacer, haré algo, lo propio, para que se arrepientan, darles una oportunidad de arrepentimiento, para que mejoren su vida, sus caminos. Y ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. 100 años, 120 años de predicación de arrepentimiento, de apercibimiento, pero no creyeron. Hubo una crisis. Noé fue llamado pregonero de justicia, dice la Escritura, y predicó. Entre tanto, todos estaban enfocados en sus propios intereses seculares. Y Dios fue paciente, como lo es con nosotros hoy en día. Y aún así, nadie decidió creer. Si me acompaña a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. La Escritura nos recuerda lo siguiente. Primera de Pedro 3, 20. En lo que en otro tiempo desobedecieron. Si me permite, del 19, perdón. Primera de Pedro 3, 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, dice, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, solamente fueron salvadas por agua. Es decir, cuando vino el diluvio, ascendieron las aguas y fueron salvas del juicio de Dios por agua. No creyeron. Había una crisis espiritual. Los habitantes de aquella tierra, de aquel punto o de esos puntos geográficos donde existían, se olvidaron de Dios. Y Cristo dijo, como en los tiempos de Noé, son los mismos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y serán los mismos tiempos como en los de Noé, que habrá una crisis espiritual, en sentido espiritual. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste, cada quien estará enfocado en sus propios intereses. No creyeron. No les convenía creer, humanamente hablando. Solamente se dedicaron a lo propio, a lo suyo, no a lo que le pertenece a los demás. Fueron egoístas, fueron incrédulos, vacilaron hacia lo que valía la pena. Decidieron hacer a un lado lo importante para dedicarse a lo urgente, entre comillas. Lo urgente era disfrutar la vida, porque dice esta sociedad solamente se vive una vez. Tienes que aprender a disfrutarla. Disfrútela, cueste lo que cueste, porque te vas a ir de este mundo y te vas a arrepentir. Antes de irte de este mundo, te estarás arrepintiendo de lo que no hiciste.
La Biblia no dice eso, dice lo contrario. No dice disfruta de la vida, dice acuérdate de tu Creador, porque van a llegar días malos en los cuales digas no tengo ya en estos días contentamiento. Así que la Biblia nos recuerda que en los tiempos de Noé se presentó una crisis, podemos llamarle una crisis espiritual, pero un hombre que pese a la crisis manifestada en ese entonces, se mantuvo con una vida de devoción a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9, Génesis 6, 9 nos dice la escritura así, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, escribió Moisés. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y como era un hombre justo y temeroso de Dios, como era un hombre perfecto, completo, maduro, dice que supo llevar al Señor, a su Dios, a sus propios hijos. Fue perfecto en sus generaciones. Decidió llevar y dedicarse en la vida de sus hijos a su siguiente generación, llevarla a conocer al verdadero Dios. Es sorprendente, hermanos, cómo era la piedad o la espiritualidad de los antidiluvianos. No tenían iglesia, no tenían Biblia, no tenían pastores, no tenían himnario, no tenían hermanos en Cristo, no tenían lo que usted y yo tenemos, pero tenían una devoción para su Dios. Pero tenían una vida piadosa que los llevaba a vivir cerca de Dios. Claro, eran contados. Porque en ello quedó de manifiesto quién realmente estaba con su Dios. Noé. Job se dice que vivió en tiempos muy antiguos, antes de la promulgación de la ley. Y Job se dice que fue un hombre muy semejante y muy parecido en cualidades y en virtudes que tenía también Noé. Estas son las generaciones de Noé. Fue un varón justo, perfecto, con Dios caminó Noé. Todos los días Noé tenía conciencia de la devoción, de la convicción y de su andar con Dios. Y lo transmitió a sus hijos. Noé les dijo, aquí no vamos a andar con vaciles, aquí no vamos a andar jugando a que yo creo en Dios y tú no, y hoy sí, mañana no. Aquí vamos a tomar en serio las cosas de Dios. Aquí vamos a vivir para Dios. Y al que no tenga esa mentalidad, pues es mejor que la vaya cambiando, porque tenemos que vivir para Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, aquel que está con nosotros y nos dará una nueva morada algún día en el cielo. Tenían fe, tenían convicción, tenían un corazón inclinado por Dios, eran justos, eran perfectos en sus generaciones, eran completos, eran maduros, caminaban con Dios. Es cierto, hermanos, sí se puede. Sí se puede levantar una generación diferente en medio de una crisis. Sí se puede marcar una diferencia en medio de estos cambios bruscos que hemos estado viviendo últimamente en nuestra vida. Vienen crisis, vienen cambios, vienen situaciones muy complicadas, no solamente en nuestro país o en nuestro estado, en todo el mundo entero. Pero el cristiano debe saber sobreponerse y estar por encima de cualquier crisis que se pudiera presentar. Noé lo pudo hacer. Noé solamente se dedicó a sí mismo, a su mujer, a sus hijos, los hijos de sus propias esposas, y solamente un par de familias, Noé, su esposa, y luego ahora las siguientes familias, 4 familias, 3 familias de sus hijos ya casados, y la primera familia, Noé y su mujer. 4 familias. Sí se puede, hermano, vivir para Dios. Es que esta crisis, esta pandemia nos ha dejado marcados, sí ha marcado emocionalmente a muchas familias, a muchas personas, a nuestras propias iglesias. Sin embargo, podemos superarnos. Noé lo pudo hacer, sencillamente convivir una vida piadosa de convicción, perfección y de justicia ante los ojos de Dios.
Y nosotros que tenemos lo que él no tenía, ¿no vamos a poder sobreponerlo? Claro que sí. Claro que sí. Así es como se deben afrontar los cambios bruscos que se presentan en nuestros tiempos, hermanos, buscando y viviendo cerca de Dios. Buscando a Dios y viviendo cerca de nuestro Dios. Venga a la iglesia. Participe en los cultos. Cante. En su casa, en su hogar, no deje de tener su devocional personal. Lea la Biblia, ore al Señor antes de que se vaya al trabajo, porque una vez que uno sale ya no va a haber tiempo, no nos vamos a concentrar. Llegando a la casa vamos a traer 1001 cosas en la cabeza, vamos a llegar cansados, con jaqueca, ocuparnos en otras menesteres. Llega la noche y entonces ya llega el tiempo de irnos a la cama y ya no nos concentramos. Lo mejor es desde temprano. A Dios se le da lo primero. No solamente el primer día de la semana está dedicado a Él, sino las primeras horas de nuestra vida, cada día, tenemos que dedicárselas a Dios. Y buscar su rostro, vivir cerca de Él. ¿Cómo han vivido los hijos de Dios en medio de crisis? Bueno, Noé le buscó y vivió para Él. Pero también en los tiempos de los jueces, Jueces capítulo 17, también en los tiempos de los jueces, muy complicados por cierto. La Biblia expresa de ese periodo de tiempo de los jueces como un tiempo en el cual cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la Biblia. En los tiempos de los jueces también hubo una crisis en el pueblo de Dios. Yo le he llamado, no es el término correcto, pero le he llamado una crisis existencial. Se perdieron. No sabían si eran de allí o eran de allá. Si llegaban o venían. Si ya era tiempo o estaban a destiempo. No sabían si pertenecían al pueblo de Dios porque habían adoptado religiones paganas. Después clamaban a Dios como si le conocieran desde tiempo atrás, que así era la situación. Pero en su momento se olvidaron de Él. Tiempos de crisis. En los tiempos en los que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces 17, 6 dice la Biblia, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe por qué hacían lo que bien le parecían? Porque vivían en la etapa de la conciencia. Y la conciencia del ser humano puede llegar a ser un instrumento de parte de Dios para motivarnos a hacer lo correcto, pero puede ser también un instrumento de parte del enemigo para cauterizarla y hacer lo que no conviene. Se cauteriza la conciencia y ya no hay nada en el interior del ser humano que lo haga entender o que lo haga pensar o reajustar en su propia vida aspectos para poder mejorar o volver a tener una relación óptima o mejor que la que tenía anteriormente de desviarse o antes de una crisis. Se cauteriza la conciencia, ya se hace, se quema, no, se cauteriza, se quema y se pierde la sensibilidad. Y ya no se siente. Ya el cristiano que no mentía, ahora le dio por mentir, decir una mentirilla y salió del apuro y se sentía como si hubiese matado a alguien. Ese cristiano piadoso. Pero después pasó mucho tiempo, dijo, me funcionó una vez, lo voy a volver a hacer. Y otra mentira, y otra mentira, y otra mentira, hasta que cayó en el exceso y en el vicio y el pecado de mentir y mentir y mentir y mentir. Se cauteriza la conciencia. Ya no siente, ya. Ahora siente placer mentir. Antes sentía un gran peso. Ahora ya no. Ahora ya no. Y es entonces cuando se cauteriza la conciencia que cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien hace lo que bien le parece. Dijo un hermano, es que no me parece razonable que yo tenga que estar en la iglesia cuando puedo salir a dar la vuelta con mi familia. No me parece
me voy a ir, no voy a ir entre semana, no voy a ir el domingo y voy a darme la vuelta donde yo quiera ir. Me parece que yo me merezco un tiempo de descanso, decía ese hermano. Cada uno hace lo que bien le parece. Cuando la conciencia ya no está dando de sí lo que debe de dar. En dificultades de opresión, el pueblo de Dios acudía a Dios en los tiempos de los jueces. Los liberaba y posteriormente se olvidaban nuevamente de Dios. Regresaban a las sendas antiguas, regresaban a las antiguas prácticas o a la idolatría. Perdían su individualidad como pueblo, el pueblo de Dios, y se desubicaban constantemente de la realidad. Por eso yo le puse aquí, tenían una crisis existencial. Y Dios fue benévolo como lo sigue y continúa haciendo con usted y conmigo en la actualidad. Pero así estaba el pueblo de Israel. Dios los salvó, los colocó, los sacó de la esclavitud, los llevó a una tierra que les había prometido que fluía leche y miel. Vivieron tranquilos, tenían una teocracia, Dios dirigiéndolos. Ellos dijeron, no queremos sacerdotes, no queremos jueces, queremos ser igual que las demás naciones. Queremos ser igual que los demás pueblos, queremos tener un rey. No queremos a Dios que nos dirija a través de los jueces y de los sumos sacerdotes o del sacerdote, era la teocracia. Queremos ser igual que los demás, dijeron. Samuel, ya estás viejito, tus hijos no se te someten, ya perdiste autoridad, ya estás muy anciano, ya queremos ser igual que los demás. Tomaron como pretexto y excusa a quien no debieron de haberlo tomado. Y entraron en crisis. Samuel se despidió de, está bien, no quieren que yo esté con ustedes, lo siento mucho. Samuel fue y lo consultó con Dios, conoce la historia, ¿verdad? Dios dijo, no Samuel, no te sientas mal, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Porque yo te ungí a ti, porque estuvieras al frente de ellos, no te preocupes. Tú sigue ministrando. Ya no vas a estar frente a ellos, ya no te van a buscar, ya no vas a estar buscándolos y preocupándote por ellos. Tú tranquilo, Samuel, tú sigue oficiando como sacerdote y no pasa nada y como profeta, pero quieren rey, se los vamos a dar y tienen que acatarse las consecuencias. Pero en ese proceso, que tenían jueces, que Dios les levantaba, la palabra juez quiere decir guerrero. Eran guerreros, eran caudillos que ponían en orden y en jaque a los pueblos que venían a oprimir al pueblo de Israel. Pero ellos querían, no tenían rey, pero la estaban mal pasando, había crisis. No solamente crisis espiritual, sino de muchos ámbitos, muchas áreas. Y el pueblo perdió el norte, la dirección. Pero entonces Dios decidió levantar a un hombre en medio de una crisis. Como en los tiempos de Noé, Dios levantó una familia. En medio de una crisis, como en los tiempos de los jueces, Dios levantó un hombre llamado Otoniel. Otoniel fue un hombre que fue usado por el Señor porque fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Dice la Biblia en Jueces capítulo 3, versículo 10, Jueces 3:10. Jueces capítulo 3, versículo 10. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel, es decir, peleó, luchó por el pueblo de Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 40 años. El pueblo de Israel se fue y dijo, no quiero saber nada de Dios. El pueblo dijo, así estamos bien. Este Samuel es muy exagerado. Samuel está inventando cosas, viene, nos enseña, nos profetiza, nos predica, pregona,
ahí nos quiere tener restringidos, ahí nos quiere traer a su manera. No, este Samuel trae unas ideas muy revolucionarias, muy retros. No, esto ya pasó. Nosotros queremos ser como aquellos, como estos pueblos, los hemos visitado, vienen a intercambiar, llevaban a cabo el trueque, iban y comerciaban y tenían intercambios mercantiles y llegaron también a intercambiar a sus propios hijos y emparentaban con naciones que no deberían. Les importó en poco lo que ya Dios les había estipulado. Así que decidieron experimentar algo que no era nuevo, que era muy propio del pueblo de Israel, desviarse a la idolatría y al paganismo. ¿Se acuerdan cuando iban peregrinando el pueblo de Dios? Que Moisés junto con Josué subieron al monte Horeb, en la península del Sinaí. Ya había pasado más del mes. Entonces el pueblo les dijo, oye Aarón, pero ¿y si ya se murió Moisés? Ni su asistente viene. No, hay que esperar, dijo Aarón. No, pues mejor vamos a hacer algo y buscamos aquí un representante de quién fue el que nos sacó y lo adoramos. Y bueno, está bien, dijo Aarón. Hicieron un molde, fue un proceso, eso les llevó tiempo. Hicieron el becerro de oro. Rápido que se fueron a la idolatría. Cuando Dios les dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla ahí en un asta con este diseño y ponlo ahí y cárguenla, porque cuando vayan en su camino y se encuentren ahí en alguna región donde haya serpientes ardientes o venenosas, quiere decir, entonces volteen a ver a la serpiente de bronce y serán sanados. Un tipo de Cristo. Pero aquellos ilusos se llevaron la estatua de bronce, no, esa figura, se la llevaron a la tierra prometida y llegaron a Canaán y ahí la tenían. Y la adoraron. No dice la Biblia que le prendían velitas, pero ahí la tenían, se inclinaban a ella, comenzaron a ofrecer culto a quien no deberían. El pueblo de Israel fue muy dado a desviarse del culto, de la adoración, de la piedad que le corresponde y le merece únicamente a Dios, al Dios verdadero. Y en el tiempo de jueces, como pues había jueces, pero estos luchaban y guerreaban y luego continuaban en sus oficios normales, entonces pues iba menguando la fama de ellos, pero vivían con tranquilidad y esperanza 40 años. O por muchos años. En medio de una crisis, hermanos, Otoniel fue un hombre que fue usado por Dios. ¿Sabe por qué fue usado? Dice la Biblia, porque fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Y una vez que fue lleno del Espíritu de Dios, como lo dice el versículo, dice Jueces capítulo 3, versículo 7, Jueces 3, 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Otoniel era conocido por el pueblo porque Otoniel era el menor de los hermanos de Caleb. ¿Quién fue Caleb? El único que salió desde pequeñito de Egipto y entró a la tierra prometida junto con José, su amigo. Así que ellos eran parte de la fundación de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Eran conocidos en la historia, que los padres les enseñaron a sus hijos y los hijos a los hijos de los hijos. Conocían, este es Otoniel, este es el hermano más chico. Era un joven quizás, era un hombre fuerte, con decisión, que amaba a Dios. Llamaba la atención seguramente, porque era parte de la historia del pueblo de Dios. Y Dios lo levantó. Y ya miramos el versículo 10 que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y el hecho de haber sido lleno, haber venido el Espíritu de Dios sobre Otoniel, liberó al pueblo, y el resultado fue que hubo paz por 40 años.
¿Qué beneficio tiene ser lleno del Espíritu Santo, hermano? Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 2, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Tiene beneficios el ser lleno del Espíritu de Dios? Claro. Podemos ser librados, hermanos, en medio de una gran crisis. Somos llenos del Espíritu Santo y podemos vivir en amor. ¿Usted ha visto a gente amargada? Hasta con la pura semblante lo reconocemos, ¿verdad? Porque es raro cuando sonríen. Y cuando sonríen solamente se les estira aquí poquito. Y es como si fuera una carcajada. No ríen. No sonríen. Juzgan, critican. Se quejan. ¿Verdad? Pero cuando uno es lleno de... Así, yo me imagino que así estaba el pueblo de Israel. En amargura de espíritu. Pero Dios levantó a Otoniel, le llamó la atención, su caudillo, el libertador, el juez, el guerrero, el que luchaba y puso orden, fue valiente, fue decidido, porque tenía cercanía con Dios como la tenía Noé y su familia, y lo manifestó, y además de ello, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Pudo manifestar gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Así que cuando fue lleno del Espíritu, Dios trabajó en él. Y fue un hombre que llamó la atención del pueblo. No solamente por su fuerza, sino por su relación con Dios. Y esa crisis, hermanos, se pudo sobreponerse a esa crisis el pueblo de Dios, porque hubo uno que fue lleno del Espíritu Santo. En tiempos de crisis, ya voy a terminar. En tiempos de crisis, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que vivir cerca de Dios, buscar a Dios, para poder afrontar los cambios que vienen en determinadas modificaciones o crisis importantes. ¿Qué debemos de hacer? Ser llenos del Espíritu Santo y vivir en base a ese fruto del Espíritu de Dios. En los tiempos de Josué, hermanos, también hubo una crisis. Yo le he llamado una crisis material. Vino el hambre y todo se acabó. Se acabó. Pero solamente cuando, o en medio de esa gran hambre, en toda la tierra de Egipto, pudieron superarla bajo ciertos regímenes de previsión social, que de mantenerlos podrían superar la crisis de hambre, que era inevitable, pero los insumos se acabaron. Los insumos se iban a acabar. Y en medio de esa crisis Dios proveyó a un hombre. Dios proveyó la interpretación de los sueños de Faraón. Y Faraón colocó a José en medio de una posición de renombre por causa de su temor a Dios, por darle preferencia y prudencia y sabiduría. En medio de crisis, hermanos, es necesario dejarse usar por Dios. En medio de una crisis es necesario preparar nuestro corazón ante Dios. Y termino con esto. Tiempos de crisis, no solamente en los tiempos de José, una crisis material, pero también en los tiempos de Jonás hubo una crisis, se presentó una crisis, yo le he llamado una crisis intelectual. Porque al final del libro de Jonás dice la Biblia que Nínive era una ciudad con un universo de personas enorme. Dice que había aproximadamente unas 120,000 personas. Pero estas más de 120,000 eran carentes o estaban carentes de discernimiento. Entre lo más elemental y básico no sabían distinguirlo. Dice la Biblia en Jonás que no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. ¿Quién no sabe distinguir entre la izquierda y la derecha? ¿Verdad? Lo más básico. Yo soy zurdo, yo escribo con la izquierda rápido, la mente me dice, ¿cuál es la izquierda? Con la que escribes, me dicen, ¿verdad? Ya sabemos. Algo tan sencillo, tan elemental, no lo sabían. Se presentó una crisis intelectual. No tenían discernimiento. Habían perdido, aunado a ello, la capacidad de comprensión. Hablando de los ninivitas.
la capacidad de comprensión, de entendimiento, de reacción, de prevención, de asombro, lo que pudo haberlos conducido, hermanos, a la necedad o a la sensatez. Aún así, Dios les dio oportunidad de vida. Dios les dio una oportunidad de arrepentimiento. ¿Cómo se prepararon los ninivitas para poder superar la crisis intelectual, espiritual, emocional y en todos los ámbitos que colocó sus vidas lejos de las personas de Dios? Porque así lo decidieron ellos. Número 1, porque fueron sensibles al llamado de Dios por el profeta Jonás, que colocó sus vidas, aunque colocó su vida lejos de la de ellos. Jonás fue y cumplió con la encomienda de Dios. Y Dios los va a distraer ahorita. Esta gente no se va a percatar y no se van a arrepentir. Así que voy a ponerme aquí en esta colina para ver cómo cae fuego del cielo o cómo la tierra se abre y se hunde y se cierra. Y Dios trae ese gran juicio entre esta bola de pecadores que ni de mi nación son, ha de haber dicho Jonás. Pero ellos fueron sensibles al llamado de Dios por el profeta. En Jonás capítulo 3, versículo 10, dice en la Biblia así. Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Se arrepintió Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se arrepintió Dios. No es que Dios cambió de mente, de mentalidad, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando la Biblia se refiere y usa el término y se arrepintió Dios, se está refiriendo a un cambio de planes, movido o motivado por la reacción del ser humano. Dijo Dios: yo ya decidí exterminar a los ninivitas. Si ellos no se arrepienten, va a venir destrucción sobre ellos. Si se arrepienten, los voy a salvar. Entonces Dios estaba esperando una de las dos reacciones del pueblo. Envió a Jonás a predicarles un mensaje de arrepentimiento, a pregonarles un mensaje de arrepentimiento. Y cuando Dios vio, dice el versículo 10, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, entonces Dios se arrepintió de dijo, entonces ya no voy a aplicar el plan A, voy a aplicar el plan B. Porque están reaccionando de esta manera, entonces yo voy a reaccionar de manera favorable hacia ellos. Y se arrepintieron. Fueron sensibles al llamado de Dios por el profeta, arrepintiéndose de sus malos caminos, en medio de una crisis. Jonás, el Hijo de Dios, poniendo al lado su carácter y la falta de compasión, finalmente decidió, subordinarse a los deseos y a la voluntad de Dios, y finalmente obedeció. Termino con esto, hermanos. ¿Cómo podemos superar crisis que vienen a nuestra vida? No solamente como iglesia, sino como cristianos de manera individual, aprendiendo a someternos a la voluntad de Dios. Así lo hizo Noé. Finalmente Noé huyó de la voluntad de Dios, no se dio cuenta que no pudo, reaccionó posteriormente, dijo, no puedo contigo, Señor. Voy entonces, sometió su voluntad a la voluntad de Dios, acudió, predicó. El pueblo, esta nación Nínive se arrepintió. Y el pueblo también fueron sensibles al llamado de Dios. ¿Cómo podemos superar esta crisis que estamos viviendo, hermanos? Siendo sensibles cuando Dios nos habla. Amén. Siendo sensibles. Decir, si Dios me está hablando a mí, yo voy a reaccionar. Si no reacciona el hermano o la hermana o tal familia, yo voy a reaccionar. Yo sí seré sensible al llamado de Dios. Si Dios me está hablando a mí, yo no sé los demás, pero si Dios me habla a mí, yo voy a tomar decisión. Yo me voy a someter. Yo voy a colocar mi voluntad bajo la voluntad de Dios. Lo que Dios diga, yo lo voy a aceptar. Yo lo voy a obedecer. Yo me voy a subordinar a los preceptos de Dios. No me importa quién no lo haga y quién sí lo haga. Yo no me voy a someter ni a seguir a Dios porque el hermano lo está haciendo, la hermana o mi familia o mi pariente, o yo voy a desistirme porque hay otros que no quieren. Yo decido por mí mismo y por mi propia familia. Solamente así vamos a poder superar las crisis que están viniendo. Es que aquella iglesia cerró, ya no va a abrir y cerraron, están rentando. Pues ellos, pero nosotros no. Es que aquella familia ya decidió no venir a la iglesia, ver los cultos por internet. Ellos, pero yo voy a ir a mi iglesia si está abierta ya.
Tuvimos que cerrar la iglesia nosotros hace algunos años atrás porque pues había inspectores de la ciudad en Estados Unidos revisando. Tuvimos que cerrar las puertas, pero no dejamos de congregarnos. Que la Biblia dice que no. Los hermanos en la iglesia, y de vez en cuando los hermanos llegaban ahí al buzón de la iglesia a dejar sus ofrendas y llegaban, no se bajaban del carro y se quedaban viendo el templo. Había esa necesidad. Mi familia y su servidor vivíamos a unos cuantos metros al lado del templo y yo todos los días me iba a la oficina a estudiar y a hacer algunas llamadas, mis hijos a ensayar la música. Y ahí estábamos nosotros en la casa de Dios, pero los hermanos llegaban, tocaban la puerta y se asomaban al templo porque había ese deseo, esa inquietud. Si lo quiere entrar, hermano, y sacaba una para desinfectarlo. Pásele, no pasa nada. Lo que pasa es que no podíamos reunirnos porque nos iban a llegar los inspectores. Ya habían multado a una iglesia bautista americana por tener cultos, los castigaron con $10,000. Dije, ¿de dónde vamos a sacar eso si nos... Estábamos transmitiendo, por supuesto. En cuanto ya nos dijeron 25% de su capacidad, pueden reunirse, entonces comenzamos a reunirse. 10 hermanos, 15, 20, ya empezaron a llegar los hermanos. Pero había otros hermanos que ya se quedaban en la casa. Hermano, ¿por qué no vino? Le digo, ya, usted venía a ver el templo, se quedaba aquí afuera, se traía un sandwichito en el estacionamiento del carro para estar cerca del atrio de la casa de Dios. Y ahora ya no quiere venir. Dice, no, acá estoy bien en la casa. ¿Para qué me expongo? Ya estoy grande de edad, no tiene caso. ¿Qué tal si hay un virus? El virus que di de alguien, dice, me muero. Ella no quiso regresar. Ni él ni su esposa. Hay crisis que no son superadas. Claro, no vamos a obligar a la gente, ¿no? A los hermanos. Ya es voluntad de cada quien, decisión de cada quien, quiero decir. Si hay convicción, si hay amor por la casa de Dios, ahí vamos a estar. ¿Cómo podemos superar crisis, hermanos, que han venido a modificar nuestro ritmo de vida? Pues con cristianos decididos, de convicción, apasionados por la causa de Cristo, decididos, subordinados a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a que esta crisis que hemos estado viviendo y situaciones que pueden presentarse posteriormente no nos tumben, ni como familia ni como individuos, que no hagan desistir nuestro buen corazón de estar en la casa de Dios, de vivir la vida plena cristiana para el Señor, de salir en pos de nuestro Salvador y saber que Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar a superar tiempos difíciles. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, por favor, y terminamos con una oración.